Heinz Hartmann nació en Viena en 1894 y murió en Nueva York el día 17 de mayo de 1970 de una trombosis coronaria. Los antecedentes familiares de Hartmann muestran un alto nivel intelectual y cultural. Su abuelo paterno, Maurice Hartmann, escritor de fama, militó en política durante la Revolución de 1848 en Alemania, y al perder la causa democrática tuvo que refugiarse en Suiza, país en el que se estableció. El padre fue un renombrado historiador, educacionista y ocupó varios cargos diplomáticos después de la Primera Guerra Mundial. La madre se destacó como pianista y escultora. Del abuelo materno, el profesor Krovac, famoso en el campo ginecológico, dice Freud en Historia del movimiento psicoanalítico que se trataba probablemente del más eminente de todos los médicos vieneses. En este ambiente de refinada cultura, creció y forjó su personalidad Heinz Hartmann. Obtuvo su título de médico en 1920 en la Universidad de Viena. Al principio, sus intereses recayeron en la farmacología, pero pronto cambió de rumbo y se especializó en psiquiatría en el mismo centro universitario. Trabajó desde su titulación hasta 1934 en el Instituto de Neurología y Psiquiatría de esta renombrada universidad. Hizo su formación psicoanalítica en Viena y Berlín. Alcanzó el nivel de analista didáctico de profesor del Instituto de Psicoanálisis en Viena y emigró, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a París, ciudad en la que ocupó los mismos cargos. Posteriormente se trasladó a Nueva York en 1941, continuando con el mismo rango docente. Fue presidente de la New York Psychoanalytic Society desde 1952 hasta 1954, presidente de la International Psychoanalytical Association durante el periodo de 1951 a 1957 y fue presidente honorario hasta su muerte. También fue médico director del Treatment Center of the New York Psychoanalytic Institute y editor de The Psychoanalytic Study of the Child. Aportaciones de Hartmann. Hartmann fue un analista de la segunda generación de la escuela psicoanalítica norteamericana. Continuó la obra de Freud e introdujo los principios metapsicológicos de Freud, el de desarrollo o punto genético. Él amplió las funciones del yo, así como su concepto, y acercó el psicoanálisis a la psicología general y ortodoxa, así como disciplinas humanísticas. Se interesó en estudiar las funciones mentales acercándose a la sociología, la medicina, la biología, la educación y la psicología general. Y por último, completó la idea de Freud de la transformación de energía de forma gradual, la indiferenciada, la sexualizada y agresiva, luego neutralizada y sublimada. Algunas de las propuestas principales de Hartmann son las siguientes. Considerar el psicoanálisis como una psicología general. Hacer énfasis en los procesos defensivos y en el estudio de las funciones del yo, que es la estructura principal de la personalidad. La adaptación, que es la tarea principal del yo, tendiendo a cambiar al sujeto para solucionar demandas pulsionales. También propone que existe una autonomía primaria y secundaria del yo. Y por último, diferencia del yo y del self. El self adjudicado más al narcisismo y también separa las catexias del yo y del self. Hartmann proponía la existencia del yo, que está constituido por la memoria, percepción, capacidad de asociar y la motricidad, que está presente desde que nacemos gracias a funciones autónomas, siendo el de libre conflicto. Él se basó en la estructura de Freud, más que nada la del yo, que llegó a su interés para transformar el psicoanálisis e incluir funciones mentales tal y como la conducta, la inteligencia y el pensamiento. El yo no surge ni en la realidad ni en el ello. Por ende, es una estructura, pero a la vez una subestructura. El área del conflicto del yo es aquel conjunto de funciones, pues en algún momento tiene efecto afuera del campo de los conflictos. De los conflictos mentales, si somos más específicos. Todo ser humano nace con una dotación de innata de funciones que no guardan la relación directa con los impulsos. La dotación se considera importante para el yo. El yo funciona con energía, por así decirlo, como los impulsos, la autónoma y los mecanismos de defensa. Pero también se conoce algo como el yo fuerte, que esta es considerada como solidez y disponibilidad de las funciones. También se cree de que el yo está muy relacionado con la realidad, por lo que se le puede
se le puede nombrar como una autoconservación o una adaptación. En el caso en el que se podría preguntar como los mecanismos de defensa, hay dos, que son la diferenciación de conflictos intersistemáticos e intersintéticos. Ahora bien, aquí es donde podemos ver, donde podemos explicar algunas otras cosas más, como por ejemplo la adaptación, que si bien se puede dar entre el cambio del ambiente y beneficio propio, o el cambio del ambiente a uno más adecuado. Sus funciones en cuanto al yo se dividen en dos grupos, que son las funciones específicas involucradas en los conflictos y las funciones que constituyen la esfera del yo libre de conflictos. Para los psicólogos, el yo se constituiría como el órgano de la adaptación, como dije anteriormente. Si lo tuviera, no podía adaptarse, ya que se debe beneficiarse de una zona de conflicto que resulta preciso de interacciones con el mismo ambiente. Los procesos primarios son inconscientes, se manifiestan fundamentalmente en el suelo, por así decirlo. Con esto se consigue la satisfacción con la realización de los deseos o los instintos. Y los procesos secundarios serían más como actividades y procesos del yo, gracias a los cuales el sujeto consigue integrarse y adaptarse al medio. Algunos de esos ejemplos secundarios pueden ser tales como la percepción, el pensamiento y el recuerdo de los procesos secundarios. Ahora vienen los aparatos innatos del yo, que se creía que ahí incluía capacidades innatas para funciones como la percepción, atención, memoria, concentración, coordinación motriz y lenguaje. Eso también se desarrollan en funciones yoicas y poseen autonomía de las pulsiones. No eran producto de frustración y conflicto. La tarea del psicoanalista, según Hartman, era neutralizar estos impulsos y expandir las esferas libres de conflicto, pensando que se facilitaba al individuo su ambiente. Entre la diferencia del self y yo es que el yo suele abarcar los deseos, sentimientos, pensamientos y actitudes tanto conscientes como inconscientes del ser humano. La idea de la propia conducta mental y física, para que se entienda, pues. Mientras que la representación del self contiene las funciones, características y posibilidades anatómicas y fisiológicas, la autonomía del yo se ubica más al polo constitucional y su desarrollo está más influenciado a los procesos madurativos. La autonomía secundaria se ubica al polo de lo adquirido y su desarrollo está más determinado por procesos de aprendizaje. Esto se divide también en dos, que uno de ellos sería el primario, que es la persona que tiene la satisfacción directa del uso de los procesos del yo, tal y como es pensar, imaginar o mucho más. Conforme más se puede llegar a ejecutar, más eficiente se vuelve. Y en cuanto a la secundaria, se realiza con un propósito en específico que puede continuar practicándose durante mucho tiempo, incluso después de haberse cumplido aquel propósito. A manera de resumen, podemos decir que el yo es el órgano psicológico de la adaptación. Dentro de las funciones del yo está el principio de realidad, movilidad y percepción del mundo y de sí mismo, la tendencia de interiorización. También podemos encontrar que el yo es definitorio para el carácter de una persona y encontramos la función organizadora y autorreguladora. Dentro de las funciones principales autónomas del yo, que son las libres de conflicto, tenemos la percepción, la intuición, la comprensión, el pensamiento, el lenguaje, algunas fases del desarrollo motor y el aprendizaje e inteligencia.